La cosa se complica. La cosa se complica porque el domingo nos pasaban un mapa, tú creo que lo compartiste, que en América del Sur se iba pintando progresivamente de rojo y se va a seguir pintando probablemente con lo que va a ocurrir en Brasil en las elecciones presidenciales, donde, bueno, Lula ha partido con una ventaja en las encuestas de hasta 25, 30 puntos de diferencia. Vamos a ver qué pasa. Pero chicos, yo estoy es volcado sobre el tema Ecuador, Daniel. En Ecuador, Guillermo Lazo está guindando y no es mango. Guillermo Lazo está en este momento, mira, acabo de conversar con alguien en Ecuador, tanto una persona que está en el tema político como una persona que no tiene nada que ver con política, que es mi tío. Mi tío me ha hecho la siguiente descripción desde el Ecuador. No se puede salir con vehículos. Si sales con el carro, al menos donde ellos viven, corres el riesgo de que te partan los vidrios y de que te pichen los cauchos. Esa es la situación del paro nacional en Ecuador, que hoy creo que está cumpliendo 9 días, un paro convocado fundamentalmente por los sectores de estas agrupaciones indígenas como la CONAIE, y que en este sentido pues tiene paralizado al Ecuador realmente. Hay una paralización a todo nivel. La cosa más alarmante, bueno, la que mi tío me dice, no hay comida por ningún lado. O sea, aquello parece, me imagino, Venezuela, Ecuador, en este momento. Eso es del lado de la historia de vida de la gente común. Desde el punto de vista político, me acaban de informar, Daniel, que en el Congreso, pues, se está discutiendo justamente, pues, yo no entendí si era promover una votación contra Guillermo Lazo, pero lo que se está discutiendo en el Congreso es efectivamente, yo creo que ir cercando el gobierno de Guillermo Lazo en este momento. Entonces, yo le veo por ahí, por ahí parpadeó la luz. Espero que no se vaya la luz. Estas son las brisas bolivarianas. Estas son las brisas bolivarianas. Mira, Neomar, el asunto hay que verlo fuera de la matriz impuesta por el propio chavismo, sobre todo con ese tema de la brisa bolivariana. Eso no es una brisa bolivariana. En todo caso, eso es una brisa o un torbellino de cocaína, que es de lo que ellos saben muy bien, sobre todo Diosdado. Aquí de lo que hay que hablar es de las fórmulas que se están utilizando para subvertir el orden. Quizás con ese paro armado, con esa acción insurreccional, no tumben a Lazo ahorita. Pero recuérdese que antes de la llegada de Petro al poder a través de elecciones, hubo una jornada de violencia en Colombia, promovida por los grupos que luego lo llegaron a la presidencia. O sea, las cosas son así. Los tipos primero irrumpen con violencia y luego pacifican y entonces dicen, bueno, vámonos por el camino electoral. Venimos de la violencia. Si no votan por nosotros ya saben lo que va a pasar. Bueno, eso lo hizo Chávez en el 92. Eso lo hizo, lo hizo Petro. Eso lo hizo Evo Morales. Es que recuérdense, Evo Morales llega a la presidencia después del derrocamiento de Sánchez de Lozada. Lo que pasa es que aquí, si uno hace el resumen, no se da cuenta de cuál es la forma de actuar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que lamentablemente en los países andinos, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, hemos tenido un grave problema, que es el tema de unas clases políticas ensoberbecidas en su extravío ideológico y se han convertido en unas castas, ¿verdad?, que prácticamente son incontestables. Tú revisas las castas políticas peruanas y te das cuenta de unos tipos que tienen 40 años en el Parlamento, chico. Te vas a Ecuador y encuentras lo mismo. Te vas a Bolivia y no te quiero yo ni contar. Entonces, ¿qué ocurre con todo eso? Que terminan ocurriendo fenómenos de redes sociales como Rodolfo Hernández, fenómenos de redes sociales como Nayib Bukele, fenómenos de redes sociales como Milei, y así, y hago esta comparación porque independientemente de lo que planteen, ¿de dónde salieron? Del fenómeno de la viralización. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que cuando una persona se pone a hacer payaserías
y se viraliza en las redes sociales. Por ejemplo, esta tipa que habla de la te amo, me amo, la que habla de que ella es Starsick. Conexiones intergalácticas. Conexiones intergalácticas. Muy probablemente esa señora, no sé si tiene algún tipo de afectación o si simple y sencillamente se cree su cuento. Pues. Pero el hecho de que se haya viralizado tiene que ver con que la gente quiere que ella sea presidenta, con que la gente le cree, con que la gente se quiere comunicar a través de ella, o porque la señora simple y sencillamente le dio risa y la gente dijo, miren, está loca. El hecho de que tú te viralices no te convierte en una persona respetada. Probablemente te viraliza para burlarse de ti. Entonces, cuando tú ves los fenómenos de redes sociales llevados a la política, te encuentras que no son más que una reacción frente a la inexistencia de una política de verdad. Porque lo que hay es politiquería. Y además de eso, hay unos tipos anclados, oye, en unas fórmulas bueno, del siglo XX, en pocas palabras. Este debate de entre la izquierda o la derecha. Pero es que ese no es el debate. El debate es, ¿tenemos libertad o no la tenemos? Ese es el debate en este momento. ¿Usted tiene libertad o no la tiene? Y luego voy a otra cosa que quizás no, bueno, hay gente que estas cosas no le gustan, pero yo te digo sinceramente, si estamos en un camino insurreccional y hay unos tipos que me niegan a mí mi derecho a transitar, que me niegan a mí mi derecho a mi libertad y lo hacen de forma irregular, armada, yo tengo derecho a armarme. Y lamentablemente, los iberoamericanos hemos renunciado a ese derecho. Frente a los opresores que nos lanzan milicias armadas, nos hemos negado, y fundamentalmente por una dirigencia política anclada en las fórmulas de hacer política del siglo XX, de final del siglo XX, nos hemos anclado en que nosotros somos pacíficos, nosotros no somos como ellos, no nos vamos a igualar a ellos. No, amigo, cuando a ti te quieren quitar tu libertad, te quieren quitar la vida, usted se tiene que defender. Oye, qué bueno este tema. Armar. Qué bueno este tema, Daniel, porque por una parte, yo creo que ese criterio corresponde, el de renunciar a ese derecho, que es un derecho, yo creo que a la libertad, como tú lo describes, eso llamarían estos derechos naturales, ¿no? Un derecho natural, como a la vida. La vida es lo mismo, el derecho a la vida y también el derecho a la vida a veces pasa por armarse en algunas concepciones, ¿no?, de la política y de la filosofía política, pero tiene que ver mucho, en mi criterio, a la noción de derechos humanos que ha adquirido Occidente y a la noción de esta política regulada por los partidos que se ha adquirido en Occidente, sobre todo, como tú dices, en la segunda mitad del siglo XX, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de la pretendida gobernanza mundial, con la pretendida noción de derechos humanos universales, donde, bueno, todos íbamos a estar bien, esa es la promesa, ese es el carro, la moto que nos vendieron. Pues lamentablemente hemos topado con un siglo XXI donde las tiranías siguen vivitas y coleando, donde las libertades están amenazadas, donde el ciudadano cada vez está más desprotegido frente a estados gigantescos que quieren hacer cualquier cantidad de barrabasadas, y donde caemos en el llegadero. ¿Y el llegadero cuál es? Los Estados Unidos de América en este momento. Ese es el tema que está en discusión, Daniel, en los Estados Unidos de América en este momento, porque Estados Unidos, que no comparte esta tradición o que no se montó en el carro de esta tradición que tú acabas de describir, que es renunciar a ese derecho, porque en Estados Unidos todavía, y sobre todo muy a nivel federal, hay una reivindicación al derecho a estar armado de los ciudadanos, y eso se ha metido en un nuevo debate con los ataques de los lobos solitarios, de los locos, en determinados casos. Pues es el tema en debate en este momento, porque Estados Unidos, que podríamos decir que en términos generales no había cuestionado esto, aunque siempre ha habido críticos de la Asociación Nacional del Rifle, y siempre desde los demócratas se ha dicho que eso no es una política muy del Partido Republicano, de sectores del Partido Republicano. Claro, pero es que eso es el debate de los Estados Unidos, y con toda esta situación de la influencia que tiene la cultura de los Estados Unidos en mucha gente en Iberoamérica, además de eso, con la gran presencia ahora de muchos venezolanos allá, se quiere traspolar un debate que en realidad no tiene cabida, porque aquí no estamos hablando
O sea, de lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de lo que se vive en Iberoamérica. O sea, hoy acaba de salir el sombrero luminoso que usurpa la presidencia del Perú. Autorizar unas milicias armadas y que para defensa del pueblo, es decir, unos círculos bolivarianos, es decir, unos colectivos, es decir, unos CDR a la cubana. Y la ciudadanía indefensa. ¿Y qué puede hacer la ciudadanía frente a eso? Esperar que salgan los colectivos, como hicieron en Venezuela, a someter a la gente. Esperar que se conviertan otra vez en una milicia como las que tuvieron ellos el Sendero Luminoso para someter al terror a la gente o defenderse. O sea, ahí es donde están las grandes preguntas. Pero te digo que es un debate. No tenemos un liderazgo en Iberoamérica, no tenemos un liderazgo que sea capaz de entender que aquí, cuando se trata de defender la libertad, mire, lo tuvieron claro los próceres fundadores de estas naciones. Y las comparaciones son odiosas, pero caramba, si usted tiene una opresión como la que tienen los nicaragüenses, si usted tiene unos fantoches como el actual presidente de Chile, que uno no sabe si el señor cuando se ríe está llorando, o cuando llora se está riendo, o si cuando quiere llorar no lloro, y cuando lloro no quiere. O si cuando está hablando a la gente se está hablando a sí mismo, pero en voz alta. O sea, un delirante, es un Biden pero joven. O sea, un tipo que está saludando también a los espíritus. O sea, no sé. Yo creo que él es un personaje de la novela de Allende, La Casa de los Espíritus. Claro. Él está en la Casa de los Espíritus. Cuando tú tienes algo como eso, cuando tú tienes a un ex guerrillero comunista, narcoguerrillero como Petro ganándote unas elecciones en Colombia, cuando tú tienes a un extranjero usurpando el poder ejecutivo en Venezuela como Nicolás Maduro Moro, cuando tú tienes una ostentosa figura del narcotráfico internacional como Xiomara de Celaya presidiendo Honduras, cuando tú tienes cosas como las que están ocurriendo en México, donde mira, esto es importante. En México, el asesinato de periodistas ha sido una constante por parte del narcotráfico y de los grupos asociados desde los años 80. Pero en lo que va del gobierno de AMLO, de López Obrador, se han asesinado más periodistas que en todos los años anteriores. Correcto, es correcto. Entonces, y ahora acaban de asesinar a 2 sacerdotes jesuitas, que los jesuitas no son amigos míos, no les tengo consideración, no me caen muy bien, a decirlo de esa forma. Pero el relato de los hechos es importante porque esto es una cosa antiquísima. Una persona que estaba siendo perseguida, no sé quién es, no sé si era bueno o si era malo, una persona que estaba siendo perseguida para ser asesinada buscó refugio en una iglesia y los sacerdotes le abrieron la puerta de la iglesia y lo metieron, porque eso es algo que hacen los religiosos de todas las religiones, proteger la vida de una persona que está siendo amenazada. Bueno, mataron al tipo y mataron a los 2 sacerdotes. Ese es el México de López Obrador. Entonces, ¿qué hay aquí en medio de todo esto? Bueno, una incomprensión de nuestro rol como ciudadanos, de nuestros derechos como ciudadanos y de la defensa de nuestra libertad. Pero y aquí, lamentablemente, lo que hay es un debate sobre, no, bueno, si estos son de izquierda o si son de derecha. El debate sobre la ecología. Hay que consumir menos gasolina, porque las emisiones... No, primero la libertad, compañero. Primero la libertad. How dare you? Y entonces las defensas... Esa era la vida, how dare you. Si son más reales. No, debe estar en Ucrania, porque si ella quería defender a alguien que se vaya a Ucrania. Las defensas no, que yo soy pro aborto, no, yo soy pro vida, no, que los derechos de LGBT, no, prohíben esa película, que se besan unas mujeres. Esas estupideces que han lanzado a la calle para que la gente se mate, esa no es la discusión. Aquí el tema es si hay libertad o no hay libertad. Y aquí la libertad no se acaba porque en una película se besan 2 mujeres. Y aquí la libertad no se acaba porque existe aborto o no existe aborto. Aquí la libertad no se acaba porque la discusión sea si legaliza o no legaliza la marihuana. Aquí la libertad se trata de que usted pueda desarrollar su personalidad como usted le dé la gana sin que un gobierno lo oprima, sin que un gobierno lo secuestre, sin que un gobierno lo desaparezca, sin que un gobierno lo expropie, sin que un gobierno le impida a usted educar a sus hijos como le da la gana, sin que un gobierno lo ponga a usted contra la pared y le saque el dinero del bolsillo con impuestos o con devaluación. De eso es lo que se trata la libertad. Y eso, lamentablemente, para los que no lo saben, eso solamente se logra defendiéndolo. Y la defensa se hace por la fuerza, amigo mío, no se hace con hashtag en Twitter.
Vamos a ir a la pausa comercial, a la vuelta a nuestra sección de presos políticos, como todos los martes. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naín en Efecto Naín. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Escuchado en múltiples ocasiones en este espacio del caso del ciudadano estadounidense Matthew Heath, preso en nuestro país desde septiembre del año 2020. Han escuchado los rigores que ha sufrido él y todos los que han sido involucrados en los presuntos delitos que el Estado chavista les ha imputado, pero hoy estamos muy alarmados porque hemos conocido de la hospitalización, entiendo, de Matthew Heath, quien habría tratado de quitarse la vida. Eso es lo que dice la versión oficial. Para conversar sobre el caso de Matthew Heath, quien está en este momento, entiendo, recluido en el Hospital Militar de Caracas, tenemos a su abogado, el doctor Guillermo Heredia, con nosotros. Guillermo, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, a su orden. Saludos a la audiencia. Bienvenido, Guillermo. Queremos saber, como siempre, qué es lo que está pasando con el caso de Matthew Heath, qué ha ocurrido en las últimas horas, toda esta noticia que nos ha alarmado. ¿Qué es lo que sabemos de Matthew Heath en este momento? Bueno, ciertamente, ya de ayer temprano, me entero de que el sábado tuve un incidente con Matthew, que se había encerrado en su celda y se había cortado el brazo del antebrazo izquierdo. Yo me entero ayer, hice el reclamo formal, de la vez me entero el mismo día, el día de visita. Por la razón que desconozco, no me informa, pero ayer, al informarme de eso, me trasladé inmediatamente al hospital mental y ciertamente Matthew se encuentra recluido allá. El día de hoy, en una reunión que sostuve con el director del Centro de Máxima Seguridad de Profesores Militares, de Profesor Liberado, el número 2, él me recibió pues y tuvimos una larga conversación, hice varias peticiones, las acordó todas, incluso el ministro estuvo de acuerdo en que yo tuviera acceso total a Matthew Heath, y el día de hoy me acordó una tarde así en ese sentido, con la intención de que pueda pues informar a la familia, a la colectividad, de su situación real de salud y el tratamiento que está recibiendo en el piso 6, en el área de profesores militares del hospital Carlos Alberto del Hospital Militar de Caracas. Ahora, Guillermo, esta situación, si nos apegamos a la versión oficial que usted nos está confirmando, debe haber sido potenciada por algún conjunto de situaciones que se estaban dando con Matthew, ¿no? ¿Qué estaba pasando últimamente en el caso de Matthew Heath desde el punto de vista de sus condiciones de reclusión? ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede decir de esto?
Bueno, lo que puedo decir es que Matthew hace unas semanas o unos meses atrás se declaró en contumacia por no asistir al tribunal, porque él decía que él perdía el tiempo, que él decía que era cuestión de él se sentía engañado, en su oportunidad lo dijo, porque hemos venido denunciando que su juicio es un montaje. Él no fue capturado el día en que dice la información oficial, la información del DGCIN. 2 días antes fue aprendido sin armamento y 2 días después aparece con armamento. Y sintiéndose pues perseguido de forma injusta, imagino, supongo, los psicólogos, los psiquiatras tendrán su parte en esta opinión, se fue dando en un cultivo de una especie de depresión severa y profunda, y quizás determinó pues este hecho tan grave como el día sábado. Abogado Heredia, fíjese lo siguiente, aquí se ha tenido el caso de Matthew Heath, como todos sabemos, con un gran montaje, pues por simplemente ser, por su nacionalidad y por haber tenido un incidente en el que intentaba... oigo muy bajo. ¿Me escucha ahora mejor? Sí, ahora sí. Que el tema con su defendido, Matthew Heath, es que se le ha hecho un juicio que es un montaje. Y en efecto, él rechaza ese montaje negándose a ir a un tribunal donde no le están haciendo un juicio justo. Pero en las últimas semanas había surgido un rumor, una información según la cual el gobierno de los Estados Unidos, a través de una reunión que tuvieron con el propio señor Maduro, habían indicado que iban a hacer algún tipo de cosas que iban a beneficiar a presos de nacionalidad estadounidense en Venezuela, y que eso pasaba por el levantamiento de algunas sanciones. Hace unos días le quitaron las sanciones al sobrino de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Y de alguna manera muchos han pensado que, bueno, me imagino que darán a cambio la libertad de algunos presos políticos. Ya habían soltado a una persona de nacionalidad estadounidense. ¿Ha habido algún tipo de contacto de este tipo para que el señor Matthew Heath sea liberado igualmente? Mira, con toda seguridad debo decirles, nosotros hacemos una defensa en el proceso. Este proceso no se trata de que sea justo o injusto. Este proceso está montado sobre una falsedad. Los hechos por los cuales se dice a Matthew no sucedieron, no existen, son falsos. Ahora, que estamos cumpliendo con el trámite procesal, que estamos yendo a las audiencias, que hemos derrotado, que hemos derrumbado todas las pruebas que hemos venido trayendo al proceso, han incorporado al proceso, que han concurrido al proceso de otra cosa. Pero la base de esto fundamental es que eso no sucedió. Ahora, negociaciones, bueno, es lógico que los estados conversen. Acuerdos, es lógico que se den. Cuando se den, deberán materializarse de la forma que está prevista en la ley de la Constitución de la República. Si aquí en Venezuela llegara a producirse una liberación de la ciudad, y que pase por un indulto, si pase una vía de amnistía, tenemos que mostrar simplemente que un hecho de príncipe. O sea, puede el presidente de la República, puede Nicolás Maduro, ordenar libertad, ya lo ha hecho. En este caso, me corresponde seguir la defensa. Y se puso una figura jurídica por la cual se termina el proceso. Esperemos pues que se produzca. Lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado es con el incremento extraño, desmesurado de aprehensiones de ciudadanos norteamericanos en la frontera. Eso me parece muy extraño, porque estoy viendo que ya van 5 o 6 ciudadanos norteamericanos que pasan por la frontera, son capturados, son presentados en flagrancia por haber violado la ley contra el terrorismo en lo que se refiere a la migración ilegal, son imputados por conspiración y son imputados por asociación para delinquir. Pues varios de los casos, norteamericanos que tengan más cuidado como si fueran por la frontera. Y la posible decisión de Matthew Heath, espero que se produzca para analizarla. Su familia también le espera. Abogado Heredia, pareciera eso que usted está relatando que como si fuese una toma de rehenes. Bueno, los abogados tenemos que manejar los términos jurídicos. Sí. Los términos de guerra se toman raíces con los fines publicitarios de caña. En los tiempos democráticos deberían ser las reacciones. Pero esta historia va a tener que hacer un gran trabajo en esto. Y los observadores del mundo deben estar muy pendientes de lo que está pasando con la captura de cualquier ciudadano en Venezuela y cualquier ciudadano del mundo, pero sobre todo de los activistas por los derechos humanos y la paz de la libertad. Claro. Muchísimas gracias, abogado Guillermo Heredia. Gracias a ustedes, que se conviertan en nuestra voz en el mundo. Gracias, Daniel. Siempre a la orden. Usted es un paladín de los reclamos de los
Gracias al abogado Guillermo Heredia. Nos mantendremos al tanto de este caso. Guillermo Heredia es el abogado de Matthew Heath, el denominado por el régimen chavista como el gringo espía, quien se ha autoinfligido unas heridas, al parecer, frustrado por toda la situación a la que está siendo sometido en un juicio injusto, además con un montaje absoluto en su contra. Vamos a hacer el corte comercial que nos corresponde y ya regresamos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naín en Efecto Naín. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Tenemos algunos comentarios que queremos leer. Comentarios que nos llegan a través de nuestro chat en YouTube. Recuerden que estamos transmitiendo también simultáneamente a través de mi cuenta en Instagram, @delaraf. Por si acaso nos ocurre con Atel en nuestra transmisión normal. Ustedes saben cómo es la cosa. Aquí nos dice Juan Carlos Viloria. Daniel, entonces se borrarían todas las normas de derechos, se extingue la sociedad y se impone la ley del más fuerte. Bueno, yo no sé en qué país estás viviendo tú, ni en qué planeta estás viviendo tú, pero estamos viviendo la ley del más fuerte. ¿O es que tú crees que Nicolás Maduro está en el poder por los hechos del derecho que a los legalistas les encanta invocar? O sea, aquí, bueno, no, porque debe ser que a ti te llega un malandro en la puerta y tú le sacas la Constitución. Mira, la Constitución dice. No, amigo, ¿no? A usted le llega un malandro en la puerta, secuestrarle a su familia y usted se tiene que caer con él o dejarse. Y si usted se deja, será un rehén. Si se defiende, bueno, que se defiende el que se tenga, como se tiene que defender. Entonces, eso es que si no, bueno, ese es el planteamiento de las clases políticas anquilosadas en la vieja doctrina. No, porque no nos podemos tirar por el tobogán de la violencia. No podemos igualarnos a ellos. No pueden igualarse a ellos, decían esto, pero cuando vieron a Rodríguez Torres, que dijo 3 cosas contra Maduro, le abrieron las puertas y las piernas. Rodríguez Torres entró en la Universidad Católica Andrés Bello y la horma del zapato a veces se empegostaba con el parqué que hay allí en la auleta esa que tiene la Católica, porque la horma del zapato, la suela del zapato, traía rastros de sangre todavía y allí se igualaron. Bueno, pero no les molestó recibirlo.
Ay, no, pero no se pueden, no, la reconciliación, no, la paz. ¿Cuál paz, chico? ¿Cuál reconciliación? No, y ahí, Daniel, mira, yo te decía que era interesante ese tema del derecho a estar armado de los ciudadanos, porque en Estados Unidos ahorita es muy fácil despacharlo. Se está diciendo, fíjate, sos loco, ¿qué tal? Pero ¿cuál es el razonamiento filosófico político que hay detrás de defender el derecho a estar armado en los Estados Unidos? Justamente que no pase lo que está ocurriendo en nuestros países de la América hispana, que es que llega una tiranía, se instala, y mira, la realidad del peruano no es muy distinta a la de nosotros. La realidad del colombiano no va a ser muy distinta a la de nosotros. La inmensa mayoría de las ciudadanías de nuestros países no tienen armamento, no están armadas. Se les monta un loco, se les monta un sátrapa y se lo tienen que calar. En Estados Unidos se supone que la gran cantidad de millones de armas que hay en manos de ciudadanos están detrás de este precepto. Si llega un día una tiranía a osar tomar el poder político de este gran país, los ciudadanos, armas en mano, podrán deponer esa tiranía. ¿Por qué tú crees que en Estados Unidos no se ha montado una dictadura todavía? Probablemente le deban algo al tema de esta enmienda constitucional que prevé el escenario, porque ese es el escenario caótico, ese es el escenario total del caos. Bueno, en América Latina no es un escenario, en América Latina es una realidad. Tú sabes que hay una, se acaban de cumplir 50 años de la caída de Richard Nixon del poder por el caso Watergate. Y hay un evento. Richard Nixon estuvo peleando hasta último momento por no salir del cargo. Destituyó a quien tenía que destituir. O sea, hizo hasta lo indecible. Hasta lo indecible. Hay un momento, y lo importante con Richard Nixon es que todo estaba grabado. O sea, todas las conversaciones estaba todo grabado. Hay una película muy buena que es una de mis películas favoritas. Yo trato de verla cada cierto tiempo. La película Nixon, donde el papel de Nixon lo hace, por cierto, Anthony Hopkins. Y hay un momento en que a él, uno de sus colaboradores le dice: presidente, ya ha habido una sentencia. Usted no puede seguir en el cargo. Entonces Nixon le dice: no, sí podemos, yo puedo hacer tal y tal cosa. El colaborador le dice: para usted permanecer en el poder, presidente, usted tendría que usar el ejército. Y Nixon le dice: pero eso sería una guerra civil. Y el tipo le contesta: exactamente. Y es allí donde Nixon entiende que él no puede ir más allá. Porque si bien él es el comandante en jefe del ejército, los ciudadanos, él no tiene el monopolio de las armas. Los ciudadanos están armados, por lo tanto, iba a tener que llevarse por el medio a un gentío. Ahí se opera el término guerra civil, Daniel, porque hay paridad de cañones. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles, te dan una idea de cómo terminan siendo los asuntos, ¿no? Entonces, en la revisión de lo que es todo esto, tú te encuentras, por ejemplo, que nosotros tuvimos en Carlos Andrés Pérez a un tipo que, siendo quien era, se vio tumbado y el tipo decidió irse, pero él pudo decidir quedarse. Carlos Andrés Pérez pudo decidir quedarse y yo estoy convencido de que las Fuerzas Armadas lo hubiese acompañado. ¿A qué costo hubiese sido eso? Bueno, ahí venía un conflicto armado, obviamente. Nosotros tuvimos a Carlos Andrés Pérez, un tipo que decidió: bueno, esto es lo que ustedes quieren, denle, y se fue. Pero nosotros no podemos estar dependiendo del criterio de un hombre puesto contra la pared en el poder. El caso Chávez el 11 de abril, por ejemplo. ¿Cierto? Que Chávez se rindió y se entregó. No, a Chávez se dio cuenta de que si él no se iba caminando de allí, salía con las patas para adelante, porque había matado a un gentío alrededor de Miró. Y por eso es que se va cagado, porque Chávez es un gran cagueta. Por eso es que el cáncer le dio donde le dio. Bueno, porque el tipo anduvo toda su vida en los momentos en que tenía que estar. Él gritaba cuando estaba acompañado. Cuando estaba contra la pared, diarrea chorro. Por eso es que se le pudrió el intestino. Precisamente por eso. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, cuando tú ves el actuar del tipo, cuando tú ves la forma como los tipos actúan, tú te das cuenta que el lenguaje
de la democracia, de la ley, de lo que dice la Constitución, de que nosotros no podemos ir porque es el tobogán de la violencia, porque entonces la ley del más fuerte, ay, qué horror, como si estuviésemos en tiempo cavernícola. Mira, pana, lo que está pasando y lo tienes que asumir. Hay un tipo que te quiere por la fuerza imponer su criterio y tú te lo tienes que sacudir. Y la única forma de sacudirte es armándote. O te dejas. Entonces. En América Latina nos hemos dejado, lamentablemente. En América Latina. Y ahora... Bueno, escucha, y ahora uno ve, es que por eso arrancábamos con el caso de Ecuador, porque es que está asediado, o sea, en estos países el haber cedido el monopolio de la fuerza a los ejércitos, el haber cedido el monopolio de la violencia a las policías, ahí tienes, esto es lo que estamos viendo, ahí no hay de otra, no es solo Venezuela, nosotros no estamos haciendo un programa hoy en el que estamos hablando del chavismo y de la mayoría de la ciudadanía venezolana que es antichavista y está indefensa, porque así estamos. Yo no tengo porte de armas en Venezuela, ni he manejado una pistola nunca en mi vida. Pero yo no estoy hablando solo por mí. Pero tiene otro problema, que si Estamos hablando de toda la región. No, pero es que en el caso de Venezuela es hasta peor, porque si una persona decide que va a salvaguardar su vida y se agencia un arma, que no es difícil en Venezuela, entonces se convierte en un delincuente porque tienes porte ilícito de armas. Entonces eres pasto fácil para la matraca, para la persecución o para terminar preso. ¿Por qué? Porque no te puedes defender. Y además de eso, esto es importante. Esa oposición falsaria y prostibularia toda en pleno se encargó de promover una cosa llamada ley desarme. Julio Borges. Ay, la ley desarme, sí, porque hay que desarmar. ¿Por qué? Porque es que son unos rastreros, unos entregados, unos entreguistas. Hablando de Julio Borges, yo quiero decir lo siguiente. ¿Tú sabes que hay una buena cantidad de venezolanos, más de 1 millón, que se fueron por sus propios medios caminando o como pudieron y llegaron a Colombia y se sentaron en Colombia? Se han comido las verdes, han intentado surgir, tienen a sus hijos en las escuelas, han conseguido un arriendo, se han estabilizado a lo largo de los años. Y ahorita viene y cae este balde de agua fría con el chavismo llegando a Colombia. Pero hay un grupito como de 1.000 venezolanos, con los que lamentablemente compartimos gentilicio, que son politiqueros, rastreros, falsarios, prostibularios y prostituidos, que han estado asentados en Colombia para medrar de recursos de ONGs, del supuesto gobierno interino y de las empresitas asociadas establecidas en Colombia. A esos tipos yo quiero saber para dónde se van a ir ahora. Yo quiero saber qué va a hacer Julio Borges ahora. Es probable que Julio Borges vaya y hable con Petro y le diga, no, bueno, aquí estamos y aquí seguimos y tal, porque es que son así, son unas plagas. Pero no lo hicieron con Biden, pues. Claro, esta parte, pues si había venezolano con Biden, seguramente... Con Boric, no lo hicieron con Boric, que yo vi una partida de pasguatos, porque no tienen otro nombre. Daniel, yo los leí, académicos, ahora se me olvida el nombre, porque si no lo nombraría. Yo les leí, oye, Boric se me asemeja como al joven Rómulo Betancourt. Coño, ¿por qué no se dan con una piedra en los dientes, de verdad? O sea, que son algunos de estos académicos de la muderos de estos que de verdad, coño, no sé por qué no se van a una ermita, se van todos, hacen allí una especie de congreso en esa ermita y después con una bomba de esas que tenía el Coyote y el Correcamino de TNT, la ponen y ¡pum! Se vuelan todos, chale, vale, porque de verdad. Pero oye, Rómulo Betancourt tenía defectos y tenía virtudes, pero sinceramente Rómulo Betancourt no se abrazó a las tesis castristas jamás, y además de eso, lo que pasa es que claro, el que es ignorante, ¿para qué sacarlo de no? Porque dicen, no, como Rómulo fue fundador de un partido comunista joven y luego se moderó. Mira, ¿tú sabes quién fue un crítico profundo del proceso chileno de Allende? Rómulo Betancourt, que era amigo personal de Salvador Allende, y bueno, decía, bueno, al término de no llamarlo Salvador, sino Chicho, que era el apodo que tenía Salvador Allende desde su juventud. Y Rómulo Betancourt fue un crítico fundamental de todo ese proceso. Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que si algo tenemos lamentablemente en esta desgracia que ha ocurrido en Iberoamérica, uno de los grandes centros de distribución de falacias, de falsedades y de todas estas asquerosidades con las cuales se ha nutrido ese socialismo del siglo XXI lleno de almas malditas, es particularmente las academias, las universidades y ese basuraje que se hace llamar intelectuales.
Aquí hay una cosa que hay que recordar siempre. Tú y yo somos egresados de la Universidad Central de Venezuela. Yo le debo muchísimo a la Universidad Central de Venezuela porque me permitió formarme tal y como quise y con la libertad de pensamiento con la cual entré y con la cual salí. Pero también hay que decir una cosa. La Universidad Central de Venezuela de la Universidad Central de Venezuela sacaron a patadas a Carlos Rangel cuando fue a presentar su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Y esa misma universidad le abrió las puertas 2 veces a Fidel Castro. El aula magna se la dieron, con presencia de las autoridades rectorales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que aquí todo el mundo dice no, por eso es que es la perdonadera. Los que perdonan a Rodríguez Torres y le reciben y le abren las puertas, ¿por qué lo hacen? Porque los pecados de ellos son del mismo nivel de los de Rodríguez Torres y también quieren que los perdonen, y por eso no tiran piedra. Por eso es que los que son, los que han sido rectores de la Universidad Central de Venezuela, de la cual han salido 2 grandes delincuentes, pederastas y violadores, como Edmundo Chirino y Luis Mayor Toro, que anda por ahí, por cierto. Dando cátedra. Dictando cátedra de moralidad, ese maldito que debería estar... Bueno, no dice que el holocausto es un invento, que eso no existió. No, bueno, es que él es un holocausto que camina, en realidad. Entonces, cuando tú ves cosas como esa, uno dice, bueno, ¿y esta gente cuándo va a recibir el castigo por la maldad que le han hecho a nuestra sociedad? Por haber convertido a las universidades en caja de resonancia de las peores ideas posibles que permitieron que de las aulas de la Universidad Central de Venezuela salieran personajes a destruir el país como Jorge Giordani, como Adina Bastida, como Héctor Navarro, como Nelson Merentes, como Juan Barreto, como Danilo Anderson, chicos, que eran tirapié, como Elías Agua, que eran los jefes de los encapuchados de la UCB, encapuchados que salían y quemaban carros, hacían todo aquello, y ellos dicen que eran víctimas de la represión y tal. Si hubiesen sido víctimas de la represión, a Elías Agua lo hubiesen enterrado con la capucha puesta, que era lo que se merecía, como mínimo, la rata esa, que lo que hacía era alterarnos la vida a nosotros cada jueves, con sus famosos jueves culturales, que lo que era salir a agarrar a cualquiera que pasara por la Plaza de las Tres Gracias, le secuestraban el carro y le quemaban el carro a gente privada que no tenía nada que ver con el gobierno. Porque esos no iban a quemarle un carro a la policía, porque sabían que si lo hacían la policía se los bajaba. Porque esa policía... Esas lacras, a esos malditos los llevamos al poder en Venezuela, con el auspicio de las universidades venezolanas, de todas, que siguen teniendo en su seno. Por eso es que cuando a mí me dicen, ay, mira que el partido Fospuca, Fuerza Vecinal, ganó la FCU de la UCB, pero ¿de qué me pueden hablar a mí? ¿En qué me puede a mí extrañar eso? ¿En qué me puede a mí extrañar eso? Si por ahí pasó Ricardito Sánchez, por ahí pasó Roderick Navarro de Vitar, si por ahí pasó Juan Requesén, si por ahí pasó, bueno, por favor, por ahí pasó Américo Martín, por ahí pasó Pastoreida, por ahí pasó Jorge Rodríguez, chicos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué me van a sorprender a mí? No conozco a los ganado. Por favor, al corte comercial. Tú me quieres acallar a mí, tú me quieres censurar. Te quiero censurar la libre expresión. Vamos a leer el corte comercial. Gracias a Dios que yo no estoy armado. Yo estoy armado, paciencia. Vamos al corte comercial y venimos con más de ella, si no vaya a venir. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas del Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En el Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Armado de buenas intenciones, armado de buenas intenciones. Aquí nos dice Evelina Orellana, esas universidades chavistas son centros de adoctrinamiento, al igual que las escuelas militares. Aquí nos dice Virginia Lanz a través de Instagram. Los jueves era horrible, en la facultad de odontología era un día perdido. Además salíamos corriendo con los pacientes y niños llorando. ¡Qué indignación! Es que era así. Así. Ni hablar. Después entonces pusieron de moda, ¿verdad? Las, ¿cómo se llama? Las acciones de grupos armados dentro de las universidades. Y entonces cada vez que había unas elecciones, bueno, eso era bomba lacrimógena, eso era tiro, eso era corría, había unos gángsters dentro de esas universidades, porque es que son así, son unos gángsters. Tu época fue dura, la mía fue un poco más suave, sin embargo se complicó en un momento porque fue lamentablemente la época de la pantallita del liderazgo estudiantil. Entonces como existió la promoción de estos liderazgos de los muchachos que iban a hacer las nuevas generaciones dentro de los partidos, el chavismo creó el espejo. Lo que pasa es que lo que creó el chavismo era una partida de malandro. Ahí estaba Moronta, estaba este muchacho que, mira, ahora tú lo ves y tú dices, oye, lo que es un comunista cuando le quitan las pulgas, ¿no? Este muchacho Damián Alifa, que ahora sale un gángster, que de paso sí, todos tienen la misma catadura de esa izquierda pendeja que se anida en las universidades. Son todos unos niños de mamá y papá que se metieron a malandros porque, bueno, porque quieren escapar del yugo de los padres. Entonces la forma es esa, porque Moronta es un gran imbécil, aquí anda en Europa viviendo. Ah, sí, se fue para Europa. Claro, porque él es del sistema de orquestas juveniles, que debe ser la misma promoción del malandro de Dudamel. O sea, son unos bichos, son unos bichos de esa catadura. Tú ves a casos como, por ejemplo, el de estos bichos. A mí me tocó vivir la época de la toma del salón de sesiones del Consejo Universitario, del rectorado. Son unos malandros que andan todos gobernando, todos andan metidos en los ministerios. Pero este muchacho, mira, Daniel, este muchacho Alifa metió un hierro a la universidad en esa época. El tipo metió una pistola y andaba con la pistola, y así andaban varios. Moronta creo que también andaba armado en esa época. Y ahora tú lo ves a él, el tipo dando lecciones. Digo, la gente sí es sinvergüenza, de verdad. Le para. Lo interesante sí, claro, tú le ves, hay entrevistas, esos medios, la maravilla de medios esos que son todos pasados por agua. No, el sociólogo, creo que es él que es sociólogo. El sociólogo aquí dando lecciones de transiciones y de convivencia y espacio plural y vaina y no sé qué. Digo, que si ese tipo anda con una pistola dentro de la central. Y qué lástima que no se cruza con el hombre de la etiqueta, ¿vale? Sería maravilloso. No, lástima, murió el hombre de la etiqueta hace 2 años, ¿vale? Quien dio vida al personaje Natalio Vega. ¿Cómo que se llamaba, vale? Se me olvida el nombre de él. El actor, el personaje era Natalio Vega, el actor era este señor, oye, que nos ayuda a la audiencia. Murió en Margarita acá, hace 2 años. Recuerdo que leí la noticia y me dio mucha cosa, porque es tremendo actor. Sí, claro, se me olvidó el nombre de Natalio Vega. Pero en todo caso, mira, yo lo que te digo en medio de esto es que pareciera que no vamos a tener un futuro de democracia y de libertad si no entendemos que de verdad nuestra ciudadanía y nuestra libertad no depende de otra cosa que de la propia defensa que nosotros hagamos. La defensa con la palabra, la defensa con la acción, la defensa con las armas, y eso hay que concientizarlo. Lamentablemente nosotros hemos creído desde la caída del muro de Berlín, parece, que la democracia ganó porque los enemigos se fueron y los enemigos siguen allí. Y la democracia se han entonces ensimismado en el hecho de que, bueno, no, la violencia no es el camino. No. La democracia y la libertad hay que defenderla, porque si usted no la defiende, se la quitan. Y la única forma de defenderla es a través de las armas cuando se te plantan enfrente unos delincuentes como los que tenemos en Venezuela. Yo creo que el periodo que vamos a vivir en los próximos años, si nosotros revisamos, yo no quiero hacer spam aquí, pero en el programa de hoy de Fuera de Orden, yo hago una revisión de historia comparada de Colombia y Venezuela con hechos históricos que han ocurrido en Colombia y han ocurrido en Venezuela, con datos puntuales que permiten concluir que no es para nada extraño que el chavismo haya llegado a Colombia. Es una cuestión absolutamente natural.
Porque lo que ocurre en Venezuela repercute en Colombia y viceversa. Y siempre terminamos transitando por caminos iguales. Desde que, bueno, Pérez Jiménez y Rojas Pinilla, el pacto de Sigüenza y el pacto de Punto Fijo. O sea, son unas cosas que son paralelas. Entonces, Partido Liberal y Conservador a Copey. Claro, no. Y Partido Liberal y Conservador en el siglo XIX y principio del siglo XX. También. Entonces, son unas cosas que hay que empezar a entender para comprender que si quizás hacemos un paralelismo, ¿de dónde estábamos nosotros en 1922? ¿Dónde estaba Iberoamérica en 1922? ¿Qué procesos estaba viviendo? ¿Y qué procesos estaba viviendo Europa en 1922? ¿Y qué procesos estamos viviendo 100 años después? Nos vamos a dar cuenta que no es que la historia sea cíclica. No es que el que no conoce la historia está cuando va a repetir. Esas son frases. No, es que el devenir histórico es un ir y un venir. Es un oleaje. Y las sociedades, si no se regeneran, si no cambian, si no rompen los antivalores que los someten, vuelven a caminar el sendero que antes habían caminado. Entonces yo creo que de eso, a pesar de que los chinos dicen que nadie se baña dos veces en el mismo río, yo creo que algunos pueblos, algunas sociedades se empeñan en bañarse siempre en el mismo río. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú te bañas en el mismo río 100 años después, las aguas son pestilentes, putrefactas, y sales hediondo, es decir, sales socialista. Carlos Villamizar era el primerísimo actor que daba vida a ese extraordinario personaje de Por estas calles, don Natalio Vega, el hombre de la etiqueta. Y con esta nos despedimos, con esta nos vamos y les pedimos que por favor mañana nos acompañen de nueva cuenta en Y Así No Va. Hasta entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750